invitándonos a ser humildes y a evitar toda soberbia y orgullo. La orgullo y la soberbia que ha hecho que se creara el infierno para los soberbios y los orgullosos, comenzando con Lucifer, que fue el primero en pecar de soberbia y fue convertido en demonio. Que Dios sea su Señor enseñándonos en el retiro el domingo, que
lo que más contamina al ser humano e impide realizarse espiritualmente y también tener prosperidad es por el pecado que impide esa prosperidad, ese crecimiento espiritual, especialmente el pecado soberbio y del orgullo. Misericordia, Señor, te envía a nosotros para que cada día menguemos más y tú crezcas en nuestra vida con tu amor, con tus bendiciones, con la prosperidad. Santo eres, oh Señor, y bendito seas, hosana en el cielo. Y proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Aleluya. Dijo Jesús, los poderes del mal no prevalecerán. Pueden molestar, pero no vencerán. Siempre vences tú, Señor. Dijo Jesús, en mi nombre echarán todo espíritu del mal. Y en mi nombre todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. En el nombre de Jesucristo, ordeno todo espíritu de enfermedad, de daño, de perturbación, de ruina, de violencia, de odio y de soberbia, que se alejen de nosotros y de nuestra familia, y los mando atados a los pies de la cruz en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo desato ataduras con fuerzas ocultas del mal, desato daños y maleficios, desato maldiciones y brujerías, desato ataduras genéticas, y todo lo entrego atado a los pies de la cruz en el nombre de Jesús. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gracias, Padre, por esta liberación y esta protección para nosotros y para nuestra familia. Y bendiga toda la asamblea con agua bendita en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te presentamos nuestras manos. Úngelas, oh Señor, con la unción de tu Espíritu, para que estas manos sean instrumentos de sanación. Por esa promesa que tenemos en la Biblia, cuando Jesús dijo, impondrán en mi nombre sus manos sobre los enfermos, y los enfermos quedarán sanados. Confiando en esta promesa de Jesús, en su nombre hagamos imposición de manos sobre la persona que tenemos a nuestra derecha. Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico por esta persona que tengo a mi derecha y con toda su familia. Y gracias, oh Señor, por todas las sanaciones que esta persona ya está recibiendo para ella y para su familia, por su fe, por tu amor y misericordia, oh Señor. Y por esta imposición de manos, en el nombre de Jesús, sana, Señor, recuerdos dolorosos de su vida. Todo, Señor, tú lo permite para el bien. Sana, Señor, heridas profundas que esta persona tiene en su corazón. Perdonar es sanar. Sana rencores, resentimientos y rechazos. Sana angustia, miedos y perturbaciones. Y derrama en esta persona en su familia perdón, amor y paz. Fortaleza, esperanza, confianza y seguridad. Y derrama en esta persona en su familia tu Espíritu Santo. Y todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por su sangre preciosa, por sus santas llagas, por los méritos de su divina infancia y por la intercesión de la Virgen María, de los ángeles, de los santos y de las benditas ánimas del purgatorio. Gracias, Padre, bendito y alabado seas. Hermanos, hagamos oración con imposición de manos en el nombre de Jesús para la persona que tenemos a nuestra izquierda. Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico por esta persona que tengo a mi izquierda y con toda su familia. Y gracias, oh Señor, por todas las sanaciones que te
está recibiendo, para ella y para su familia, por su fe, por tu amor y misericordia, oh Señor, y por esta imposición de manos, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, toda enfermedad conocida y desconocida. Sana cáncer, tumores, quistes y enfermedades contagiosas. Sana enfermedades mentales y nerviosas. Sana enfermedades en el cerebro, cerebelo, en la médula y en la columna. Sana enfermedades en los ojos, en los oídos, en la piel, en los huesos, en los músculos, en las articulaciones. Dios nos sana enfermedades en la garganta, en los bronquios, en los pulmones, en el corazón, en la sangre, en las venas, en las arterias. Sana taquicardia, corazón infartado, leucemia, sida, diabetes. Sana asma y artritis, insomnio y estrés, alergias y úlceras de Parkinson, convulsiones y epilepsia. Y sana Dios todas las enfermedades del esófago, estómago e intestino. Dios Santo, sana enfermedades en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en el vaso, en la próstata, en los ovarios, en el útero, en la vejiga. Sana problemas de embarazo y de esterilidad. Sana problemas hormonales y de tiroides. Sana problemas de depresión, de soledad, de obesidad de nervios. Sana drogadicción y alcoholismo. Sana problemas matrimoniales y de noviazgo. Sana problemas de estudio, de vivienda, de empleo. Sana problemas judiciales y sana toda necesidad. Esta persona ha venido a entregar, que todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por su sangre preciosa, por sus santas llagas, por los méritos de su divina infancia y por la intercesión de la Virgen María, de los ángeles, de los santos, de las benditas ánimas del purgatorio. Gracias, Padre, bendito y alabado seas. Hermanos, ofrecemos esta Santa Misa, primero que todo en acción de gracias. Gracias, oh Señor, por todas las sanaciones que ya has comenzado a hacer para nosotros, para nuestra familia, para las personas que se han dado en las oraciones, para las personas que están siguiendo por TV, por Radio Samaritana y por Internet. Te entregamos, oh Señor, toda la intención de esta Santa Misa, la petición que tenemos en la sexta, la inclusión de las personas que nos han solicitado oración, y las personas que colaboran con esta comunidad, que según en todo, Señor, tu santísima voluntad. Te pido por el descanso eterno del fruto, especialmente hoy estamos en la sexta, hoy ya se ha mencionado, y por Marlon Aresquivel. Daros a todos los difuntos el descanso eterno, y brilla para ellos la vida perpetua, descansen en paz. Amén. Intenciones de Saúl Coromoto Sánchez, Mercedes García. Descanso eterno para Emilia Josefina de Ferraro, aniversario. Acción de gracias a Santa Rosalía de Palermo en su día. De pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Perdónanos, oh Señor, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a cuantos nos han ofendido y nos perdonamos a nosotros mismos. Perdonar es sanar. La falta de perdón impide la sanación. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oración. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Jesucristo, Dios que es Dios, vive y reina con continuidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Pueden sentarse.
Cerremos nuestros ojos y cantemos al Espíritu Santo para que nos ayude a recibir la bendición y nos trae la palabra de Dios. Vamos a proclamar y vamos a compartir. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para sanar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Canta, Salvador. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para sanar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Sana mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Yo Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos sus hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres. Aleluya.
y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidió a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ya se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre él, cada uno los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se va a predicar en la sinagoga de Judea. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bendito y alabado seas, oh Señor, por la claridad que tú tenías acerca de la misión y visión que Dios preparó para ti. Señor, esa misma misión y visión que tú tenías de la vida, la debemos tener también nosotros, porque para lo mismo que tú has venido al mundo, pero que estamos nosotros en este mundo. Ven, Espíritu Santo, danos sabiduría para entender qué es la vida, qué quieres que hagamos por nuestra vida, cuál es la misión que tú nos encomiendas a todos, qué visión quieres que tengamos de nuestra existencia en este mundo. Bendito seas, oh Señor, para que igual que el rey Salomón, que al ser nombrado rey, Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras, y lo que Salomón pidió fue sabiduría. Danos también a nosotros sabiduría para elegir bien las acciones que debemos hacer en esta vida en tu santísima voluntad, oh Señor, imitando tus ejemplos, oh Jesús, que pasabas el día entre oración, visionar, sanar enfermo, liberar a los oprimidos por el demonio. Y que en estos días, Señor, también se han proclamado siempre en tu santísima voluntad. Santo eres y bendito seas, oh Señor, ahora y por todos los siglos. Quien dice gloria a Dios, quien dice aleluya, aleluya al Señor. Hermanos, hoy vemos en el Evangelio cómo era el día a día de Jesús. Y esto nos debe hacer reflexionar nosotros, hermanos, para ver cómo es nuestro día a día. Y en ese día a día nuestro tiene que incluir lo que Jesús hacía. Somos discípulos del Señor, somos seguidores de Cristo, somos misioneros todos. Dios nos elige a capacitados, Dios capacita a los elegidos. Los elegidos somos todos nosotros los que estamos aquí, de los que están escuchando este mensaje por Radio Samaritana o por internet. Todos somos elegidos para cumplir una misión día a día. Y nos dice la palabra que Jesús se levantó de madrugada primero para orar y hablar con Papá Dios, el cual le decía: hoy tiene que hacer esto, predicar este mensaje, sanar lo que encuentres, exorcizar a los que estén con problemas. Y él salía a cumplir con todo esto. Nosotros salimos
a cumplir también con la misión. Y salimos a trabajar, lo debemos de trabajar, pero en el camino y en el trabajo y de regreso se ve la oportunidad de dar un mensaje a alguien, aunque sea con el testimonio de nuestra vida. Fernando está retumbando. Entonces, todos tenemos una misión que cumplir. La misión hay que alimentarla con la oración, con la enseñanza. Y la enseñanza es en la misa, es en los cursos, es en los retiros espirituales, es en escuchar el mensaje por radio. Muchos ahora ya escuchado por radio eso, por internet, hay muchos medios hoy. Y estos mensajes trataba de vivirlos y testimoniarlos para otros, dar testimonio a otros y predicarlos con los hechos, con la vida y también con la palabra, con la palabra de Dios. Dios dice, y antes también cumplimos con lo que Dios quiere que uno cumpla en este mundo. Hemos venido a este mundo para cumplir la misión de misioneros, de discípulos, de personas que tienen don y carisma y lo usan para ayudar a la persona. Aquí estamos toda esta tarde prestando servicio. Yo voy a nosotros confesando y orientando, poniendo manos. Los servidores escuchando a las personas, orientándolas sobre la Biblia y orando, poniendo manos. Otros intercediendo, otros prestando unos servicios, pero la comunidad está cumpliendo con la misión. Pero eso debe ser todos los días de acuerdo a las circunstancias que cada quien tiene. Pero siempre, nunca perder la visión de lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Todas las empresas dicen, nuestra misión es esta, nuestra misión es esta. Y tu vida, Dios lo quiere lo mismo. Y es lo que nos presenta hoy el Evangelio. Y es lo que nos va a decir el próximo domingo la palabra también. Donde Dios va a decir que quiera ser mi discípulo, que quiera seguirme a mí, tiene que darme a mí el primer lugar en su vida. Primero yo, después la familia. Hoy, por casualidad, 2 minutos vi algo en la televisión y le decía a alguien, a otro, por teléfono, vete rápido, porque si nos caemos todos, nos agarran a todos. Lo siento, primero a mi familia. Y fue a salvar a su familia de esa circunstancia. Y nosotros somos primero Dios. Y Dios me manda a cuidar a mi familia. Hay una jerarquía de valores y hay que respetarla. Y Dios dice esto: si quieres ser mi discípulo, primeramente tengo que obedecerme a mí. Yo te mando a amarme a mí, cumplir conmigo y amar a tu familia, cumplir con tu familia y con el prójimo, con la persona que tú encuentres. Y segundo, si quieres ser mi discípulo, renuncia a ti mismo. Primeramente, Dios. Y carga la cruz que te toque. Y Jesús dio testimonio y ejemplo de cargar la cruz, que no era algo simbólico, no es de una cruz aquí en el pecho, era cargar la cruz de todos nuestros pecados, y una cruz de madera y pesada, el peso de nuestros pecados, y luego morir en ella. Entonces, esa fue la vida de Cristo y en la vida nuestra también. Renunciar a uno mismo, darle lugar a Dios en primer lugar y a cada quien abrazar la cruz que le toque. Y así lo vamos realizando. Entonces, aquí vemos el Evangelio cómo era el día a día de Jesús. Se levantaba, oraba día sábado e iba a la sinagoga. El sábado para Jesús era lo que es el domingo para nosotros. Para el sábado era ir al culto, ir a la sinagoga, que era la iglesia de ellos, del pueblo hebreo. Para nosotros la sinagoga es el templo, es un lugar donde nos reunimos en asamblea para ofrecer el servicio eucarístico y escuchar la palabra de Dios.
Después que salió del culto, de la sinagoga, de la iglesia, fue a comer algo. Jesucristo, Dios y hombre como hombre necesitaba comer. Y llegó a la casa de San Pedro a comer ese día. Y encontró a la suegra enferma. Y le dijeron que hiciera algo por ella. Intercedieron. Ahí había una enferma. Interceder, ayudar al enfermo. Lo que tenemos que hacer todo, pero hay que ayudarlo. Principalmente con la fe y la oración. Y luego también ayudar en lo que necesitara. Y Jesús, ante la intercesión de los apóstoles, atendió. Siempre Dios atiende a nuestras oraciones. Y ordenó la fiebre que la dejara a la suegra. Y la suegra se sanó. Y se paró y se puso a servir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dios nos llama al servicio. Para servir hay que estar sanos y pedir sanación para servir. No pedir sanación para hacer cosas malas. Después descansaré un rato y en la tarde empezó a llegar gente. Jesús de Nazaret está en casa de Pedro. Pedro en cuenta era como la iglesia, era como el Vaticano, diríamos, pero el primer papa. Y fueron llegando gente y gente, y él atendiendo a todos, en vez de la mano a todos, como aquí muchos yo de mano en nombre de Jesús, allá abajo, y aquí todos en la asamblea. Y la manda a hacer Jesús en el nombre de él, pero él también lo hacía en nombre propio, y sanaba a mucha gente que creían en él. Y algunos que estaban perturbados los liberaba de su espíritu de perturbación. Porque hay personas que están perturbadas por muchas causas, principalmente por el pecado. A veces llega alguien y me dice: Padre, hágame una oración que a mí todo me sale mal. Yo digo: ¿cómo no hacer tu oración? Pero primero va a ver por qué todo te sale mal. ¿Qué será lo que te está trancando en tus cosas? Y veíamos en el retiro que lo que más tranca a la persona en su cosas es el pecado, consciente o inconsciente, porque lamentablemente decía Pablo VI, el Papa, que uno de los problemas más graves del hombre de hoy es que perdió la conciencia del pecado. Por eso hoy yo coloqué ya en la librería un examen de conciencia bastante extenso, donde para cada mañana hay varias preguntas, para que uno, viendo ese examen de conciencia, pueda descubrir que hay algo que lo está haciendo y es malo. Lo que pasa es que como muchos lo hacen, uno cree que eso no es malo. Lo que es malo sigue siendo malo, aunque lo haga todo el mundo. Y por eso es que es necesario hacer el examen de conciencia, ayudándose con estos recursos que están en el libro, que están en el folleto, como los que están ahí en la librería, para ver qué será lo que me tiene trancado el juego y destrancarlo con un examen de conciencia, con un arrepentimiento, con una buena confesión. Y así uno se va liberando del mal. Por más que te hagamos oración de liberación, si tú tienes conciencia de pecado y no rechazas ese pecado, no te arrepientes, no lo volvés, el mal sigue contigo y cada día peor. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. A veces yo iba a un lugar solitario. Aquí a veces se hace un desierto, se dice, un retiro especial en silencio, para escuchar más la voz de Dios. Y cuando los espíritus molestaban y gritaban, el hermano que se callaran, porque uno no puede hacerle caso al demonio, no tiene que hacer caso a Dios. El demonio trata de engañarnos de muchas maneras, pero el tema es de ser firme en el Señor. La gente lo fue buscando y cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos y para seguir recibiendo bendiciones. Pero Jesús les dijo: también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Para eso existimos. La iglesia existe para evangelizar,
para dar el mensaje de Dios, de misericordia, de amor, de nueva vida, de conversión, de salvación. Y se fue a predicar por otra parte, por otra sinagoga, misionero, itinerante, caminando por acá en este mundo, llevando el mensaje del reino de Dios y del amor de Dios, como nos dice hoy el Salmo 51. Confío para siempre en el amor de Dios, que dice, cuando te pasó un problema, ¿qué vas a decir? Y si te enferma, ¿qué vas a decir? Y si caes en una debilidad, en un pecado, ¿qué vas a decir? En ese Dios que no se cansa de perdonarnos, insiste mucho el Papa en este día. En este Dios que te está esperando cuando cae para que te levantes y para perdonarte. Ese Dios que ha presentado el pan del hijo pródigo, que Jesús se fue de la casa, está todo el día esperando para que a ver si iba a regresar. Y esperando un día de regresar y regresó. Y ese regreso a casa Dios lo desea también para ti, para que siempre estemos unidos al Señor. Siempre te daré gracias, Señor, el Salmo, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres. Dios es bondadoso, misericordioso, generoso para perdonar, lento para enojarse, dispuesto siempre a perdonar, a sanar y a liberar. Y lo quiere hacer a través de nosotros. Somos sus instrumentos para actuar como Dios quiere que actuemos. No condenando, no rechazando, sino viviendo la teología de la inclusión que proclamó el Papa en Brasil, en ese barrio que visitó, en esa favela. Proclamó: no hay que rechazar a nadie, hay que abrir los brazos a todos, como Cristo murió con los brazos abiertos para abrazarnos a todos. Y la primera lectura está tomada de Colosenses 1, primer versículo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Entonces, yo, Pablo, pero ahí es yo, Vicente, yo, María, yo, Carmen, yo, Pedro, yo, Luis, el que sea, yo, apóstol de Jesucristo, haciendo apostolado para Jesucristo, promoviendo a Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, por voluntad de Dios. Le deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestros padres, a los hermanos santos y fieles en Cristo. Entonces Dios nos quiere a todos santos y fieles a la palabra del Señor. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tiene a todos los hermanos. Orar uno por otro, para que nos mantengamos firmes en la fe en Cristo, en el amor entre nosotros. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservada en el cielo. Dios nos tiene todo, la gloria en el cielo. Y por eso, vivir esta esperanza, oyeron hablar cuando se predicó el Evangelio de la verdad. Cuando estamos proclamando el Evangelio de la verdad nos hace libres de toda problema y toda angustia, que está dando fruto reciente en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento del nombre de Dios. Ese Evangelio, que donde quiera que se predique y se acepta, produce bendiciones. Y eso hay que seguir predicando, pero las bendiciones se sigan derramando en el pueblo de Dios. Así lo aprendieron con los servidores que han dado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Fiel servidor de Jesucristo. El 14 y 15 de este mes, nuestra vez en el otro, habrá un curso de discipulado para aprender a ser fieles servidores de Jesucristo. Y estos cursos lo van ayudando a uno cada día a ser más fiel a Jesucristo, a su palabra, a conocerla, a vivirla y a promoverla también. Por eso los invito a que apenas que no se pierda este curso de discipulado en el Santuario Divino Niño. Pueden inscribirse
llamando por teléfono al teléfono de la oficina 271-5034 o hablando directamente con Laura, que es la responsable, con Orlando de este retiro. Jesucristo que fue quien nos informó, Epáfras, que fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha concedido, ha encendido en ustedes. Que el Espíritu Santo encienda su amor que de más en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos siga inflamando de sabor para Dios y para todos nosotros, entre nosotros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bendito y alabado sea su Señor, invitándonos a seguirte, Jesús, como tus discípulos, viviendo nuestro día a día como lo vivías tú, primeramente con la oración, luego con las enseñanzas, leyendo la Biblia, escuchando algún CD, escuchando alguna emisora que nos presente el Evangelio del día, como Radio Samaritana, que todos los días a las 6 de Peregrino Nacional presenta unos minutos del Evangelio del día. Y luego llevando este mensaje al lugar de trabajo, al vivir ese mensaje día, hora tras hora, transmitiendo el mensaje a otras personas y ayudando, como tú Jesús, a salir a la sinagoga, fuiste a sanar a la suegra de San Pedro, y luego en la tarde muchísima gente que se te acercó, de las manos y liberando a los oprimidos también. Y todo lo que nos ofrenda otra vez, Señor, a la hora del día, lo estaremos haciendo, obedeciendo a tu palabra, confiando en ti, Señor, y fortalecido por el amor de Dios, de nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Siempre confiaré, Señor, en tu amor, el amor que nunca falla, Señor, en tu amor que es para todos, Padre Santo, ese amor que perdona, que sana, que libera y que fortalece. Gracias por tu amor y bendito seas hoy y siempre y por todos los siglos. Amén. Si alguna persona tiene algún testimonio que proclamar, que se acerque para proclamar su testimonio para la gloria de Dios. Después de la misa, allá afuera está el orden del CD de la comunidad, recomienda el CD de la prosperidad. Jesús es mi prosperidad, el CD de la Divina Misericordia. En la librería nuestras y en la San Pablo también está la carta que Papa nos escribe a cada uno de nosotros, se llama La Luz de la Fe. Y en esta librería también consiguen el librito Misericordia Día a Día, que es la paz de Dios de septiembre y octubre, y con enseñanzas acerca de la misericordia. Los que tengan célula en su casa, si no tienen todavía la enseñanza de octubre, de septiembre, acérquense aquí a Yolanda para hacer la enseñanza de la célula para el mes de octubre.